Soy Merche Albillo. Hoy vamos a hablar de la teoría del color, algo muy importante para si queremos trabajar reproduciendo una obra o creando algo propio. Hay un montón de detalles sobre el color que tenemos que conocer. Con este vídeo pretendo simplemente que empecéis a oír determinados conceptos y si os despierta la curiosidad, profundicéis en ellos. No es necesario que aprendáis todo esto de memoria, simplemente es ir familiarizándose con las propiedades del color o con las relaciones entre los colores, porque eso nos va a ayudar a resolver un montón de problemas y a conseguir los efectos que queremos en nuestras obras. Así es que vamos a conocer un poquito de la teoría del color pigmento. Cuando nos enfrentamos a una obra, o bien porque vamos a reproducir un cuadro o porque vamos a hacer una obra a partir de una fotografía o porque vamos a hacer un trabajo con un modelo del natural o incluso queremos inventarnos algo de nuestra propia imaginación o hacer algo abstracto en el que el color tiene una importancia alta. En todas estas situaciones nos encontramos con que tenemos que manejar colores y tenemos que manejar luz. Por eso hoy vamos a hablar de los colores, de la luz, de sus propiedades y de cómo conocer ciertos aspectos de los pigmentos y del color nos va a ayudar a conseguir los efectos que queremos o a resolver problemas que nos surjan cuando estamos trabajando en nuestras obras. Vamos a empezar hablando de los colores primarios. Y para ello tenemos que empezar a hablar del color luz y del color pigmento. Cuando hablamos de los colores primarios luz, nos estamos refiriendo al rojo, al verde y el azul. Este es un sistema que pues se llama el modelo RGB, por las iniciales en inglés que coinciden con las iniciales de estos colores en inglés, la R para red, rojo, la G para green, verde, y la B para blue, azul. Es lo que se llama el modelo RGB o espacio de color RGB. Estas luces tienen un efecto aditivo, es decir, una luz unida a otra luz produce más luz, y la unión de estas luces primarias nos dan la luz blanca. La mezcla de estos colores primarios de la luz, que son rojo, verde y azul, nos dan todos los posibles colores creados, que es el espectro de color, que es infinito. ¿Vale? Cuando ningún color, luz, está presente, se percibe el negro. Cuando hablamos de los colores primarios pigmento, lo que nosotros usamos para pintar, estamos hablando no de color luz, sino de color pigmento, algo tocable y tangible. Y para esto utilizamos otro modelo, que se llama el modelo CMYK, también según las siglas de estos colores en inglés. C para cian, el azul cian, magenta, la M para magenta, que es el rojo magenta, y la Y para yellow, amarillo. Añadimos esa K porque en nuestras prácticas con estos colores utilizamos también el blanco y el negro en nuestras mezclas. Al contrario que la teoría de la luz, en el que hemos comentado que es aditivo, es decir, un color luz unido a otro color luz da más luz, y la mezcla de las tres luces primarias nos da la luz total, el blanco. En cambio, este modelo CMYK de los colores pigmento es un modelo sustractivo. ¿Por qué? Un color unido a otro color resta luz y la unión de los tres primarios da el negro. Sí que es verdad que aparte de estos tres primarios, en nuestros modelos, en nuestras prácticas de arte, utilizamos el pigmento blanco y el pigmento negro para elaborar más nuestras mezclas. Bien. El círculo cromático que nosotras estamos acostumbrados a ver es una rueda que contiene 12 partes, y en esas 12 partes se distribuyen los colores primarios y las mezclas de estos colores primarios para conseguir pues
pues el espectro de color y además es una herramienta que nos sirve para podernos orientar cuando queremos conseguir efectos y armonías o entender las relaciones que existen entre los colores. Los colores se transmiten por ondas de luz. Y estas ondas de luz pues tienen relaciones como pueden tenerlas las ondas de música y las ondas de sonido, ¿no? Nosotros tenemos notas musicales que nos producen armonía porque están cercanas, porque empastan bien unas con otras y podemos establecer unas relaciones igual que se establecen unas relaciones entre los distintos colores en función de su afinidad o de los efectos que producen de contraste o de, como he dicho, afinidad en función de su longitud de onda y amplitud de onda. Bien. El círculo cromático, como os he dicho, se representa como una rueda dividida en 12 partes. Estos colores primarios se colocan de tal modo que uno de ellos esté en la parte superior central y los otros 4 trocitos a ambos lados, en la cuarta porción a partir de esta. De modo que si unimos los 3 primarios acabamos teniendo un triángulo equilátero con una base horizontal. Bien, entre 2 colores primarios nos quedan 3 huequitos, ¿vale? En el medio de esos 3 huequitos se produce o se coloca una mezcla al 50% de estos tonos y eso nos daría una mezcla equilibrada entre los 2 colores. Y a ambos lados, en los otros 2 huequitos que nos quedan, colocaríamos respectivamente los tonos resultantes de mezclar los colores con más proporción del tono adyacente. Bien, esos colores resultantes de mezclar 2 primarios son colores secundarios. Los círculos cromáticos actuales que utilizamos están basados en este modelo CMYK y los pigmentos primarios que se consideran así, tanto en el óleo como en el acrílico o en otras técnicas pictóricas, suelen ser el azul de talocianina, que es el azul cian, el magenta de quinacridona, que es el rojo magenta, y algún amarillo arilida o cadmio, que presente un tono amarillo neutro, ¿no? Existen diferentes pigmentos que valen, ¿no? y que pueden ser utilizados como amarillos primarios. También según la marca, estos pigmentos primarios pueden variar tanto en su calidad como en su nombre comercial, como por ejemplo, en lugar de llamarle azul cian le pueden llamar azul primario, en lugar de llamarle magenta le pueden llamar rojo primario o amarillo primario. Tradicionalmente se consideraba que el rojo chillón, este rojo reventón, es un color primario y en algunas casas comerciales y libros todavía aparece como el rojo como el color primario. Actualmente se considera que el rojo magenta es el color primario y el rojo tradicional que nosotros consideramos como primario es algo que se obtiene de mezclar el magenta como el amarillo. Actualmente, tanto en las escuelas de arte como en las universidades y en los textos de referencia importantes ya se ha abandonado este modelo antiguo en el que consideraban que el rojo era el primario y se ha sustituido por el modelo basado en el cian, el magenta, el amarillo, estos 2 colores primarios al que incluimos el negro y el blanco como básicos para trabajar en nuestros estudios y en nuestras escuelas de arte. Bien, estos 3 colores primarios, amarillo, magenta y azul cian, se les considera primarios porque no se pueden obtener de la combinación de otros colores. Y mezclando estos 3 colores espectrales del espectro de color se pueden conseguir todos los demás colores. Estos 3 colores primarios, tal y como os he comentado con anterioridad, los colocamos de forma equidistante formando un triángulo equilátero en nuestro círculo cromático que hemos dividido en 12 partes. El naranja, el violeta y el verde son los colores secundarios. ¿Y por qué? Porque están obtenidos mezclando los 2 primarios. El naranja procede del rojo magenta y el amarillo, el violeta del rojo magenta y el azul y el verde del azul y el amarillo.
¿Qué son los colores terciarios? Los colores terciarios son los colores de tercera generación y cada uno se obtiene combinando un color primario o un secundario. Estos son 6 colores intermedios y llevan nombres compuestos que indican sus colores de origen. Por ejemplo, sería un amarillo naranja, un rojo naranja, un rojo violeta, un azul violeta, un azul verde o un amarillo verde, entendiendo el rojo como rojo magenta. ¿Okay? Hemos cambiado el modelo del rojo al magenta. Bien. ¿Qué son los colores análogos? Que a veces hablamos de los colores análogos. Los colores análogos son los que están pegaditos, vecinos en la rueda de color. Por ejemplo, el naranja es vecino del rojo naranja y del rojo. Y son, al ser cercanos y tener una composición muy similar, reflejan ondas de luz que también son similares y, bueno, pues en general se limitan a los análogos puros, serían los 3 vecinitos, o sea, uno con el que está, con los que están a ambos lados de él, pero se pueden extender un poquito y pasar de 3 a 5, es decir, el color junto con sus adyacentes y los siguientes adyacentes. Los colores complementarios. Oímos hablar de los colores complementarios y los colores complementarios son aquellos que más contraste generan entre sí. Y si tenemos clara la idea de que tenemos los primarios, el amarillo, el magenta y el cian, y que mezclando estos colores conseguimos todas las mezclas del espectro de color, cuando mezclamos dos hay uno que queda fuera. Bien, pues este que queda fuera sería el complementario del color resultante de mezclar esos otros 2 primarios. Por ejemplo, el amarillo sería el complementario del color que resulta de mezclar los otros 2 primarios, que son el magenta y el azul. Cuando mezclamos un magenta y el azul nos da un violeta. Pues bien, el violeta y el amarillo serían complementarios. Significa que son unos colores que producen entre sí un mayor contraste. Y esto tiene sentido si entendemos que el que falta de los 3 en la mezcla para conseguir el violeta es el amarillo. Por lo tanto, el amarillo y el violeta son los que más contraste producen entre sí y son colores complementarios. Esto mismo se aplica al rojo magenta, es decir, su complementario sería el verde, y el verde está hecho con amarillo y el azul. De los 3 primarios, el que falta en la mezcla es el magenta, por lo tanto el magenta y el verde sería complementario. El mismo caso, cuando mezclamos amarillo y rojo nos da un naranja, el que falta de los 3 primarios en la mezcla es el azul y por lo tanto el azul y el naranja serían complementarios. Vamos a hablar ahora de los atributos del color. Cuando hablamos del color a veces decimos que tiene un matiz o que tiene una saturación o una luminosidad diferente. Vamos a ver qué significa esto. Cuando hablamos de croma o tinte, estamos hablando del color en sí mismo. Y es básicamente una característica que nos permite diferenciar un color de otro. Podemos designar que un color es verde, violeta o naranja, que tiene un matiz verde, violeta o naranja. Y el término matiz hace referencia a la frecuencia dominante en la que se encuentra un color. Por ejemplo, podemos tener un color rojizo que tiene un matiz rojo. Y podemos tener un color verde que tiene un matiz amarillo o un matiz azulado. Se confunde a veces con el término color y matiz. Pero hay que tener en cuenta que aunque a veces se utilice de una manera indistinta, pero hay que tener en cuenta que el matiz es solo una pequeña parte del color. El croma o el tinte sería el color en sí mismo y ese color puede tener un matiz dominante y matices no dominantes. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las mezclas. Cuando queremos reconocer un color, el primer paso es identificar su matiz, es decir, su posición del espectro en la que se encuentra, porque a veces es el primer paso para poder desentrañar su mezcla, saber cuál es su matiz dominante o cuáles son los matices que tiene que no dominan pero que están ahí, ¿no?
Bien, el término croma es algo que se utiliza como sinónimo a tinte o sinónimo a matiz. Bien. Y es importante entender esto porque cuando hablamos de una composición cromática o acromática o policromática, monocromática, nos estamos refiriendo a los matices que tiene. Por ejemplo, cromático significa que tiene matiz, que tiene tinte, que tiene color. Acromático, que no tiene matiz, que no tiene tinte, que no tiene color. Policromático, que tiene muchos matices. Monocromático, que solo tiene un matiz. Un color es llamado por el nombre de su matiz dominante. Por ejemplo, un violeta hecho con una mezcla de rojo y azul tendrá un matiz rojo si tiene más cantidad de rojo que de azul. O un violeta casi negro o un violeta casi blanco comparten el mismo matiz, ambos siguen siendo violeta. Prácticamente todas las muestras de color contienen más de un matiz de color. Es muy difícil encontrar un croma, un tinte puro. Siempre hay un pequeño matiz en ese color, ¿no? Y luego hay que ver un concepto muy interesante que es la relatividad del color. Todos los colores varían en función de lo que le ponemos al lado, ¿no? Y un color que aparezca puro a simple vista perderá su aparente pureza al ponerlo al lado de otro color con el mismo matiz. Por eso, para describir, por ejemplo, un violeta rojizo, podemos decir que ese rojo contiene cierta cantidad de azul. El matiz de un color no es algo inmutable o estático, sino que depende de la iluminación del entorno en el que se encuentre. El mismo objeto o motivo puede tener colores fríos bajo una luz o colores cálidos bajo otra luz diferente. Por eso es muy importante la iluminación a la hora de trabajar, de pintar, ¿no? Otro de los atributos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el color es la luminosidad. Y es muy importante porque a veces cuando pintamos solamente pensamos en este atributo anterior que hemos hablado, es decir, el tinte, el croma, el matiz, pero no pensamos en la luminosidad. Y para realmente hacer composiciones de calidad tenemos que pensar en este concepto, la luminosidad o valor, que es la intensidad lumínica de un color, es decir, la claridad o la oscuridad, su mayor cercanía o menor al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco o rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. En la vida real, los colores no suelen ser vistos con toda su fuerza e intensidad, sobre todo cuanto más se alejan de nuestros ojos, ¿no? Por todas las incidencias de todas las interferencias lumínicas que tenemos entre los ojos y el objeto, por la distancia, la profundidad, etcétera, etcétera. Bien. En realidad, lo que nosotros vemos no suelen ser colores con una fuerza e intensidad muy grandes, sino con diferentes niveles, valores de esa fuerza o esa intensidad. Y lo mismo es muy raro, por no decir casi imposible, encontrar el blanco puro o el negro puro en la naturaleza, porque en realidad lo que nos encontramos son múltiples tonos de grises, algunos casi negros y otros casi blancos. Y estos son aspectos muy importantes a la hora de pintar. Por ejemplo, en un campo de hierba podemos encontrar una gran cantidad de verdes y amarillos, unos más claros que otros, y esta cualidad de claridad y oscuridad es lo que se conoce como valor. Es decir, el valor indica la cantidad de blanco o negro que tiene un color, es decir, lo claro u oscuro que tiene ese color. Para clasificar estos niveles de valor se utiliza una escala que abarca desde el blanco hasta el negro, es decir, cualquier color se puede acercar al blanco y llegar hasta el negro. Ese es su valor. En el lenguaje ordinario nos referimos a esta cualidad del color como tono o luminosidad, aunque esta palabra tono también es utilizada como sinónimo de matiz. En realidad hace referencia al valor. Cuando hablamos de tono nos estamos refiriendo principalmente en el lenguaje ordinario al valor, a la cantidad de blanco o negro que tiene un color. Dentro de esta escala de los valores de un color podemos distinguir dos zonas, la zona de los tintes y la zona de las sombras. La zona de los tintes son aquellos tonos de un color
que son más claros que el neutro, y se consiguen añadiendo diferentes cantidades de blanco a ese color base. Y la zona de las sombras son los tonos más oscuros a este color neutro y se consiguen mezclando el color base con negro. Este concepto, este atributo de valor es la cualidad más importante del color a la hora de hacer que una imagen sea fácil de entender. Por ejemplo, si todos nuestros colores tienen tonalidades o valores parecidos, la imagen se verá plana, sin profundidad. En cambio, cuando usamos un amplio rango de tonos, de valores para componerlo, la imagen tendrá más fuerza, sobresaldrá, tendrá más volumen. Cuando los elementos, por ejemplo, de una composición tienen tonos similares al del fondo, pues será más difícil de percibir y se pueden crear grandes pinturas o ilustraciones usando diferentes tonos de un mismo color, con colores monocromos o composiciones incluso acromáticas con distintos tonos de grises, ¿no? Escalas de grises. El valor es de un color es representado en una escala que va desde el blanco puro, que tendría una luminosidad del 100%, hasta el negro, que tendría una luminosidad del 0%. Otro de los atributos del color es la saturación. Y básicamente cuando hablamos de saturación estamos hablando de la pureza de un color. La concentración de gris que contiene un color en un momento determinado y que se refiere a la intensidad de este matiz o de color puro que hay en una muestra. Es decir, cuanto más alto es el porcentaje de grises, de mezclas que tiene un color, menor será su saturación o su pureza. Y por ende, parecería como que este color estuviera sucio u opaco. En cambio, cuando un color se nos presenta lo más puro posible, diremos que está muy saturado. En el caso de que se mezclen los colores opuestos, es decir, los complementarios del círculo cromático, se obtienen grises, y es lo que se llama neutralización. Una forma también de cambiar, por ejemplo, la saturación de un color sin cambiar su intensidad lumínica es mezclarlo con un gris de su mismo valor, de su mismo tono. Cuando hablamos de escalas cromáticas y acromáticas, podemos utilizar las escalas cromáticas y acromáticas en diferentes claves. Por ejemplo, las escalas cromáticas serán las escalas que se producen al mezclar un color con blanco y negro. Y las acromáticas serán las que se mezclan blanco y negro para producir una escala de grises, pero sin contener un tinte, un croma. Cuando hablamos de color en clave alta, nos estamos refiriendo a aquel que tiene en su composición una gran cantidad de blanco. Y cuando hablamos de un color en clave baja, nos estamos refiriendo a aquel que tiene en su composición una gran cantidad de negro. Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos. Es decir, igual que tenemos notas musicales que pasan muy bien y que nos producen una sensación de armonía, los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, que producen un esquema de color que también nos produce armonía, y nos da una sensación de equilibrio. El círculo cromático es una herramienta muy útil para determinar cuáles son las armonías del color. Los colores complementarios son aquellos que se contradicen, que producen un fuerte contraste, y los armónicos son aquellos en los que el contraste es menor y la relación está más equilibrada. La temperatura del color. Hemos oído hablar de colores fríos y colores cálidos. Una característica del color y que está relacionado con
los distintos matices que pueda contener es su temperatura. Y esta temperatura es una propiedad de la luz que hace que esta tienda hacia bien el color rojo anaranjado o hacia el azul. Y esto hace que el color se divida en dos categorías. Los colores fríos serán aquellos que se acerquen al azul y los colores cálidos serán aquellos que se acerquen al naranja, al amarillo, al rojo. En la práctica no hay un solo color que se quede fuera de estas dos categorías. Incluso a la hora de comprar pinturas encontrarás un rojo puro no encontrarás un rojo puro o un azul puro, porque todos tienden a ser más o menos cálidos, más o menos fríos. Y esto es importante porque a la hora de pintar las luces y las sombras de una imagen tendremos que ser muy conscientes de la temperatura de color que queramos usar. Por ejemplo, modificando la temperatura de color podemos cambiar el significado o la apariencia de una imagen. Otra de las características de la temperatura del color es la sensación de distancia que nos generan. Para producir perspectiva a través del color, los colores fríos crean la sensación de alejarse del espectador, mientras que los colores cálidos provocan la sensación contraria y parece que están más cerca de nosotros, nosotras. Por esto, no significa que debemos limitarnos a utilizar los azules y los verdes para el fondo y los naranjas y rojos para el primer plano, porque ya como hemos visto antes, cada color puede tener un matiz más frío y uno más cálido, ¿eh? El rojo se puede acercar al azul, el amarillo se puede acercar al azul, el azul se puede acercar al rojo. Es decir, que podemos acercarnos o alejarnos al frío o al calor con los distintos matices que introduzcamos dentro de un determinado color y de esta manera podemos generar nuestra composición y jugar con los efectos que queremos conseguir. Cuando mezclamos un color cálido y uno frío, ambos colores se cancelan y obtenemos un color neutro. Por ejemplo, cuando mezclamos un verde y un rojo, un amarillo, violeta, azul y naranja, obtenemos colores neutros que se acercan a los grises, Y esto es una técnica que se usa mucho en pintura. Los impresionistas, por ejemplo, la utilizaban muchísimo para neutralizar la paleta de colores. No utilizaban el negro porque consideraban que no existía como tal en la naturaleza y que por lo tanto utilizaban estos colores neutros para pintar zonas más oscuras. Como veis, es un tema súper denso, súper intenso y espero que esto os sirva de una pequeña pincelada para que profundicéis en el color y sobre todo hagáis un pequeño estudio de vuestra obra y de lo que queréis conseguir con vuestras mezclas. A la hora de pintar no tengáis solamente el tinte, el croma, el matiz como referencia, sino que tengáis en cuenta todos estos atributos de los que hemos hablado. La intensidad, los valores tonales, las temperaturas y sobre todo que profundicéis en el estudio del color y sus posibilidades para transmitir.